CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 1378, Lecciones Empresariales del Arca de Noé. Para iniciar, escuchemos Hebreos capítulo 11, versículos 1 al 7. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Doctor, bueno, pues el Arca de Noé es uno de los relatos favoritos de los chicos, de los niños, y por muchos años se ha visto esto con un ojo crítico, de duda. Sin embargo, el día de hoy presentaremos un análisis bien interesante de cómo el relato del Arca de Noé nos presenta una serie de principios que son muy aplicables a la empresa del día de hoy. Y fíjate que estas observaciones que nos va a dar Roberto Tamasi vienen muy acorde en los negocios actuales. ¿Cómo aplicar esos principios en lo que estamos viviendo hoy en día, en el siglo XXI? Fíjese, él dice que en alguna ocasión encuentra una inscripción que decía: todo lo que necesité saber de la vida lo aprendí del Arca de Noé. Y eso es lo que él nos va a ayudar. ¿Qué fue lo que aprendió? O sea, aunque él no vio eso y no sabe quién puso eso. No recuerda ni siquiera dice, dónde lo leía. Hay ciertos principios aquí que con mis comentarios los quiero poner a la luz en este Maná de lunes. Bueno, la mayoría hemos escuchado, sin lugar a dudas, pues al menos que existió el Arca de Noé, y el relato surge en la Biblia, en el capítulo 5 al 9 del libro del Génesis, en donde nos dice que se construyó por más de 120 años y que sirvió para proteger a un hombre llamado Noé y a toda su familia y a una variedad de parejas de animales de un diluvio que cubrió toda la tierra. Ahora, este relato bíblico tiene algunas lecciones valiosas para nosotros en el mundo comercial y profesional. Ahora, cuando Noé construyó esa arca por 120 años, en 120 años no llovió, no sabía que era la lluvia. De hecho, nunca había llovido, según nos dice la Escritura. Así es. Y esto, bueno, pues es un relato, obviamente, de fe, donde nos lleva a rebasar nuestra propia lógica inclusive. Pero fíjese, una de las lecciones que Robert Tamasi desprende de este relato bíblico comienza así: hablando del mundo comercial y profesional, nosotros debemos aprender a no perder el barco. Dice, algunas oportunidades se presentan en ocasiones muy especiales, a veces una sola vez en la vida. Fíjate qué importante. Cuando vengan, debemos de estar listos a responder, aun cuando no estamos seguros del resultado. O sea, y las oportunidades, si no las aprovechas, jamás van a regresar. De hecho, vendrán otras, pero esa se fue, esa se escabulló. Número 2. Recuerde, nos dice Tamasi, que todos estamos en el mismo barco. Cuando se enfrente con un reto difícil, las pequeñas diferencias dejan de ser tan importantes cuando pensábamos que eran. Fíjate,
reúna sus recursos y trabaje con los otros para tener éxito. O sea, no lo hagas tú solo. Claro. Gracias a Dios hemos hablado de cómo poder trabajar en equipo y sacar resultados, no de una persona, sino del equipo entero. Ahora, esto es importante recordarlo, porque para muchos, ya sea en la empresa o en la familia, la manera en la que se relacionan con otros es como si estuvieran en competencia con ellos. Y muchos tratan de ganarle, entre comillas, a su jefe, a su compañero, a su empleado, a su cónyuge, sin darse cuenta que al hundirlos a ellos, se están hundiendo ellos también, porque resulta que estamos en el mismo barco. Ahora, un tercer principio, planee hacia adelante. ¿Qué significa eso? Bueno, no estaba lloviendo cuando Noé construyó el arca, y algunas personas esperan hasta que venga la lluvia o la crisis para entonces ponerse a pensar cómo le van a hacer. O sea, debemos ser proactivos al planear, anticiparnos a los problemas potenciales y de los pasos necesarios que debemos dar con sabiduría para superarlos. Un amigo que tenemos en común, Misael, un buen amigo, él se dedica, por ejemplo, a poner todo lo que se requiere para grandes eventos. Y él nos comentaba en alguna ocasión, usted recordará, que muchas veces en una primera entrevista de un posible cliente, él se puede dar cuenta si ese evento, ese gran evento que se piensa hacer en alguna ciudad, va a ser un éxito o no. Y él nos decía algo que a mí me pareció muy, muy interesante y que lo recuerdo bien. Y él nos decía, muchas veces llega alguien y me dice, estoy pensando en este evento para tal día y tengo así todo un proyecto, bla, bla, bla. Y entonces él nos decía que le hacía a la persona una pregunta muy sencilla, una pregunta así como esta. ¿Y qué va a pasar si ese día ocurre esto? Y él ponía una situación así complicada. Y de pronto las personas contestaban algo así como, no, ni Dios lo mande. Y él decía, de antemano sé que ese proyecto está mal hecho. Sí. Porque no está considerando algo que se llama contingencias. Un plan bien hecho considera posibles cosas que pueden eventualmente ocurrir. Fíjate, otro principio. Manténgase en buena condición física. Cuando tenga 600 años. Como los tenía Noé. Puede ser que alguien le pida que haga algo muy grande. A veces hablamos de que alguien vive en el pasado, y temo que mucha gente, ¿eh? En la mayoría de los casos, la experiencia y especialización no tienen límite de edad. Esté listo para responder siempre que lo necesiten. Estamos escuchando Lecciones Empresariales del Arca de Noé. Búsquenos en Facebook como programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a Apartado Postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, continuamos y quienes deseen volver a escuchar este programa lo van a encontrar con el número 1378 en el canal de YouTube del programa Visión 2020 y el título Lecciones Empresariales del Arca de Noé. Recapitulando, número 1, no pierda el barco. Muy importante. Número 2, recuerde que ¿qué? Todos estamos en el mismo barco. Número 3, planee por anticipado, no espere que venga la lluvia, Número no espere al diluvio. Sí. Número 4, manténgase en buena condición. ¿Y cuál es el quinto? No escuche a los críticos, tan solo prosiga con el trabajo que necesita ser hecho. Cada vez que usted empiece a hacer algo que está fuera de la norma, tendrá detractores y críticos. Necesitamos entonces mantenernos firmes en las convicciones que tenemos y continuar haciendo el trabajo que creemos que es necesario a pesar de la oposición. Ahí está la clave. El número 6, construya. Claro. Vivimos en un mundo en que parece estar de moda romper y destruir. Los mejores líderes son aquellos que crean construcciones y hacen buenas mejoras para todos. Porque el proyecto no serviría de nada si no se hubiera construido. Ahora, fíjate que lo que le pasó a Noé, la gente lo criticaba, la gente decía, estás loco, ¿qué estás haciendo? Claro. No entendían que estaba haciendo ese monstruo, esa barca tan grande.
y ni siquiera había mar. No, ni siquiera estaba en el mar. Era el patio de su casa que lo estaba haciendo. Y este señor está loco. Claro. Y nunca creyeron el mensaje que él les daba, nunca lo creyeron. Número 7, acá nos presenta Robert Thomasy otra lección importante del Arca de Noé, y es esta: por seguridad, viaje en pareja. O sea, no lo hagas tú solo, hay peligro al ser un solitario, es mejor asociarse con otros. Y este es el principio del trabajo en equipo, pero también es el principio de la sinergia. De la sinergia y también de la familia. Sin duda. Número 8, la velocidad no siempre es una ventaja. Fíjate qué importante. Los caracoles abordaron junto con los chitas. Si no tiene tiempo de hacer bien a la primera vez, ¿por qué cree que tendrá el tiempo suficiente para hacerlo después? Fíjate. Es cierto. Es cierto. Sí. 9, cuando esté tenso, flote un rato. O sea, descansa. Cuando los retos se elevan, muchas veces nos inclinamos a hacer algo, aun cuando están equivocados, fíjate. A veces, sin embargo, lo mejor es permanecer y esperar, hacer una pausa. Habla de esa sensibilidad de saber que hay momentos en que lo mejor que podemos hacer es no hacer nada. Así es, esperar. Porque digamos que todo lo que hagamos será usado en nuestra contra. Sí, es cierto. Pero tú sabes que vivimos en una época del microondas. Muy acelerado. Todo digamos ya que en un minuto está todo listo y no se puede. Sí. Hay cosas que a veces tienen que saberse esperar. Acá hay otra lección, la número 10. Dice, recuerde, el arca fue construida por aficionados. No eran profesionales. Mientras que el Titanic fue por profesionales. Las credenciales impresionantes no garantizan un esfuerzo exitoso. El trabajar duro y con sentido común puede lograr maravillas. No tienes que ser un especialista. Claro. Fíjate qué importante lección aquí, ¿eh? Sí, ¿Y qué pasó con el Titanic? ¡Se hundió! Se hundió, sí. Nunca llegó a su destino. A pesar del proyecto, tuvimos la oportunidad de estar en un evento del CEPEC en la ciudad donde fue construido el Titanic, allá en Belfast, Irlanda del Norte. Y me sorprendió a mí mucho ver afuera de donde es el Museo del Titanic, un lugar impresionante, un barco que resulta llamarse el Nomadic. Y me preguntaba yo que por qué estaba ese barco ahí, y resulta que el Nomadic fue construido por la misma empresa que hizo el Titanic, pero a diferencia del Titanic, este barco ha sobrevivido a más de 100 años, fíjate, a 2 guerras mundiales, trabajó para 3 naciones, sirvió como restaurante en el río Sena, muy cerca de la Torre Eiffel, y sigue sirviendo hasta el día de hoy como parte del museo del barco más conocido del mundo, que en contraste no fue capaz de servir a una sola persona y llevarla a su destino. Qué interesante, ¿verdad? Pero hay un punto número 11 que vale la pena utilizarlo y recordarlo y tenerlo en mente, doctor. Dice, no importa la tormenta cuando uno está con Dios, siempre habrá un arco iris esperándolo. ¡Wow! Qué tremenda lección, ¿eh? Bueno, la Biblia nos dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de aquellos a quienes ama, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, Romanos 8:28. Y esto pudiera sonar de pronto a simples palabras, sí. Pero la verdad es que Dios está interesado en nosotros mucho más que nuestra comodidad, y utiliza cualquier circunstancia que vivimos para que el propósito que Él tiene en nuestra vida o para nuestra vida sea cumplido. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y recordemos que uno se convertirá en 1000. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.